Doctor Noel Eugenio Ubrer, actual senador de la provincia de Corrientes y ex diputado nacional por 2 periodos, un conocedor de los temas nacionales, ahora hablando a nivel de la provincia y ahora trasciende a Formosa también sobre el tema de los fondos buitres. Sí, efectivamente, me pareció que el tema fondos buitres es la resultante colateral de lo que significa el proceso de la deuda externa. Y es lo que salimos a hacer un esclarecimiento de cómo se construyó la deuda externa. Y es lo que vamos a hablar hoy acá. ¿Cuántos default hubo en la Argentina? En rigor de verdad hubo 5 default. El primer default es el endeudamiento en 1824 con Rivadavia, con la Baring Brothers, cuando el imperio inglés todavía estaba bloqueando a Estados Unidos, era la que prestaba la plata. Y en 1829 con Rosas es el primer default. Y el último default que conocemos es el 2001 con De la Rúa. Después podemos seguir hablando, pero lo que quiero decir es, la gente tiene que entender que hubo 5 default. Ahora, ¿somos originales que eso solamente le ocurrió a la Argentina? La verdad que no. La verdad que si uno estudia la historia americana, y el default más espectacular fue después de la Guerra de Secesión, que fue en 1860, 1865, que negó la deuda de todo lo que sea injusto, como el caso del tema negros y del tema de la Guerra de la Secesión. Después tiene usted la crisis del 30, 1930, cuando Estados Unidos, Hoover manejaba con una política neoliberal, no encontraba respuesta, tuvo que aparecer Roosevelt con el New Deal y hizo una política intervencionista, confiscó el oro de los particulares, confiscó el oro de los extranjeros, tuvo problemas con la Corte Suprema hasta que pudo ir cambiando la Corte, todo en un proceso técnico que tuvo que hacer y logró salvar a Estados Unidos, tan así que fue presidente hasta que murió. Bueno, y así usted ve, Alemania tuvo muchas crisis. Default en España es Felipe II, cuando no podía pagarle a sus acreedores. Default en el mundo es cuando Shakespeare, que es el lenguaje inglés, escribe El Mercader de Venecia, muestra al usurero que le obliga a pagar con la libra de carne a su deudor, y un juez lo salva porque el contrato decía que tenía que no derretirse sangre, no salir sangre. Entonces era de cumplimiento imposible la sentencia. Digo estas cosas para entender qué nos está pasando a los argentinos, porque Eduardo Galeana, el politicólogo, literato uruguayo, dice: América Latina está condenada, si no tenemos una conciencia nacional y una conciencia latinoamericana, a vivir pagando y morir debiendo. Entonces, no es fácil decir, tenemos que pagar y cumplir, como se dice alegremente a través de la televisión, el fallo de Griesa, porque las sentencias hay que cumplir. La verdad que eso es una cosa obvia, la sentencia hay que cumplir, sí, pero hay que cumplir si no viola el orden público. Si viola el orden público de un país, de una sentencia bilateral, yo le debo a usted, pero complico a toda una provincia, complico a un país, esa sentencia es rara, porque la discusión es entre usted y yo, no entre los demás y la reestructuración soberana. Cuando empieza a reestructurar, viola el orden público. La legislación argentina, como cualquier legislación del mundo occidental, establece expresamente en su ordenamiento jurídico que se puede hacer delegación de jurisdicción, como se hizo, con algunas discusiones doctrinarias, pero eventualmente, pero nunca se delega la ejecución. Por eso es que cuando tienen que hacer la ejecución en la Argentina, como ocurrió en un fallo de Griesa, la Corte Suprema Argentina, ahora en marzo, el 6 de marzo del 2014, resolvió en Carten Corporation contra Estados argentinos sobre autorización para ejecutar en la Argentina. La Corte Suprema, esta que está acá, le dijo, pero ¿cómo una ejecución individual va a poner en peligro una reestructuración soberana? Y le dijo, usted viola el orden público establecido en el inciso 5 del artículo 517 del Código Procesal Civil de la Nación, que es el que sirve para ejecución, no corresponde que se ejecute y bloqueó el sistema. Entonces, hasta el mismo Lorenzetti, cuando dice en La Nación, las sentencias deben cumplirse, lo está diciendo en abstracto. Cuando es en concreto, tienen que votar haciendo el control de si realmente se violó el orden público. Bueno, y estas son las cosas que tienen que ir aprendiendo los argentinos. Y tienen que aprender que la historia de la deuda externa argentina es la deuda de la construcción de una deuda espectacular a cambio de nada en términos comparativos. Fíjense ustedes, vamos a agarrar un periodo cortito. ¿Sabe cómo nos endeudaron en la dictadura de 1976 a 1983, que es una etapa donde espectacularmente sube la deuda?
abrieron por ley la caja de cuenta corriente y permitían que las empresas argentinas o extranjeras que estaban en Argentina puedan tomar créditos baratos de los petrodólares que los árabes habían subido espectacularmente el barril, tomaban crédito en Europa muy barato, al 1%, y venían a la Argentina y prestaban al 14 y 18%. Una diferencia de lo que se llamó la timba argentina, el casino argentino, que sin trabajar se ganaba fortuna. Esta fue una parte de transferencia espectacular de recursos de la producción al sistema financiero. Y en la última etapa completa Cavallo. Cavallo tiene varias versiones. Tiene Cavallo versión dictadura, Cavallo versión convertibilidad Menem, Cavallo versión de la Rúa, digo para ser objetivo. Entonces en las tres etapas es un traidor serial, un entregador full time de la Argentina, y donde realmente vemos que en 1982 firma una resolución de Banco Central donde todas las deudas de los empresarios argentinos concentradas transfiere a que pague la sociedad argentina a través del Estado. Nos inventaron la deuda, con las tasas de interés baratas afuera, tasas altas adentro, con la transferencia del sector privado al sector público, y ahí hermano la gran bola de nieve que sigue, y usted después ve la convertibilidad, después ve los procesos de privatización, esto vamos a hablar ahora, pero lo que quiero decirles es que tengan cuidado cuando compran el discurso subconsciente, si nos endeudamos tenemos que pagar. Acá hubo un grupo de expertos en la Argentina que anestesiaron, vieron como el apicultor le tira humo a la abeja en la colmena, claro, duerme la abeja y le roba la miel. Eso nos hicieron los economistas y los técnicos en la Argentina, nos tiraron humo, nos durmieron y nos sacaron la miel. Correcto. Doctor, va a sonar esto como a una retórica política, pero ¿usted cree que la política argentina en este momento, frente a esta crisis con los fondos buitres, defiende la soberanía política y la independencia económica argentina? Mire, si nosotros pagamos en este momento, la cláusula Rufo se nos puede venir encima, implica un montón de plata. Si usted significa consciente el pago, que con 48 millones tenga que pagar 1.500 millones, es una usura que hablaba el mercader de Venecia. Inaceptable. Inaceptable. Yo creo que hay que analizar el tema de orden público. Me da la impresión que la Presidencia de la República se quedó corto con el proyecto de ley. Estamos necesitando que el procurador del Tesoro, la procuradora del Tesoro, que es la fiscal de Estado, diríamos, de la Argentina, haga una presentación de declaración de certeza ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación que este fallo Griesa, porque hay que crear causa judicial para que pueda pedirse la causa, con el precedente que hablamos de Cartem, y diga que este fallo viola el orden público y podamos presentar en toda Europa, porque hay que recordar que ya hay fallo del Consejo de Estado francés en casos de ejecuciones americanas a intereses argentinos que no corren. Y en Europa hay legislación, en Inglaterra, hoy Soros y varios grupos grandes están planteando lo que significa la lesión del fallo Griesa y que se le pague a todo lo que sea el endeudamiento en euro que está en Nueva York. Es decir, se le empezó a complicar a los americanos. Hoy ya no tienen la seguridad que tenían que tener. Naciones Unidas está a favor, el grupo de los 77 más China está a favor. Usted dirá, ¿esto es política? Sí, lo que pasa es que ese fallo es político, porque es un fallo írrito, es un fallo injusto, es un fallo que lesiona la soberanía nacional. Y esto tenemos que defender, y en esto no nos tenemos que confundir, y en esto no hay disciplina partidaria. Yo soy, usted dirá, pero usted es radical. Sí, soy radical Frank Sinatra, a mi manera, porque está el interés nacional por encima de todas estas cosas. Entonces, el kirchnerismo se está yendo. Nadie puede pensar que hay un discurso que uno quiere. Lo que tenemos que ver es cómo hacemos para defender el orden público. No me gustó lo de Carrió. Cuando hay una guerra, usted no puede decir, viene el comunismo a la Argentina, me voy al campo, porque sabe que ese es un discurso falaz. Usted no puede decir, hay una guerra, me voy a mi casa, porque las balas le llegan igual. Usted no puede decir, un fuerte y poderoso está por castigar a un débil y yo quiero ser neutral porque está trabajando a favor del fuerte. Esos discursos no les gusta a la gente. Me parece que nosotros lo que tenemos que hacer los radicales es buscar una propuesta superadora. Entonces, usted dice, Macri dice, yo quiero pagar a cualquier costo, con sangre y fuego argentino. Usted podrá decidir si lo dice. Massa dice, no, pagar en Argentina es mucho, yo quiero que se pague en Europa. Tesis la baña. Ahora, los radicales tenemos que dar una propuesta alternativa. No alcanza con estar en contra. No alcanza con decir, esta ley es retórica. Porque en realidad, la ley nosotros tendríamos que votar en general, apoyando que está lesionado el orden público, apoyando el fallo de la Corte Suprema en términos legislativos, y después podríamos haber discutido los artículos. Esta es mi posición.
esto es lo que yo le escribí a Sam, esto es lo que le escribí a Negri desde mi posición. Obviamente que soy respetuoso de lo institucional, pero tengo derecho, y esto es lo mágico del partido, que me permite tener libertad de criterio y con fundamento decir qué pienso. Muy amable, doctor Brer. Bienvenido a Clorinda. Muy gentil. Gracias. Gracias.